Saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela, a los participantes del Diplomado Internacional de Universitología. En este módulo, titulado Investigación Educativa 2.0, de lo disciplinar a lo transdisciplinar, tendremos una disertación compartida entre mi persona, la doctora Noelia Alfonso, y la doctora Rosana Silva. Posteriormente, durante la sesión de preguntas, tendremos el honor y el placer de contar con la presencia del doctor Jordi Salcedo, quien entonces dará respuesta a sus inquietudes. Este módulo, de acuerdo a lo planteado por el doctor Carlos Vitre, quien es el coordinador del mismo, tiene como objetivo hacer un análisis crítico reflexivo sobre la necesidad de gestión de investigaciones en red internacionales transdisciplinares y de carácter propositivo, proactivo, estratégicas y alienadas al cambio social en este siglo y posterior a la pandemia del COVID-19, planteando ejemplos de la gestión en el contexto venezolano, apuntando a las mejores prácticas ajenas a los modelos globalizadores imperantes. Quisiera iniciar con una reflexión acerca de el contexto actual. En tal sentido, si observamos la transición del 1.0 al 5.0 en diversos aspectos y ámbitos, vamos a encontrar que no existe una linealidad como tal, sino que en algunos de ellos podemos ubicarnos en uno o dos de ellos y que no todos coinciden en el mismo nivel. Así tenemos que en cuanto a la industria, la 3.0 está caracterizada por una tecnología electrónica e informática, en tanto que en la 4.0 se evidencia una transformación digital y automatización en todos los niveles, conectando así el mundo físico y el mundo lógico. Ya en la 5.0 se habla de espacios inteligentes basados en el Internet de las cosas, una computación cognitiva y una hiperpersonalización. De manera que, de acuerdo a estas características, diríamos que la región latinoamericana se encuentra entre la industria 3.0 y 4.0, no habiendo llegado todavía a la 5.0 como si otros países del otro lado del mundo. En cuanto a lo que son las telecomunicaciones, que ya ahí no se habla de punto cero, sino de G, tenemos que la telefonía 3G ya presentaba o ofrecía la conexión a internet, y la 4G ya en banda ancha y permitiendo el streaming, es decir, la reproducción de videos en tiempo real. Ya hace rato se viene hablando de la 5G, que tiene como característica que es 10 veces más rápida, y se aspira que para el 2028 ya esté en pleno funcionamiento la 6G con comunicaciones holográficas que permite distintas realidades como la virtual, la aumentada y la mixta. En países de tecnología avanzada, pues ya la 5G está en funcionamiento. Aquí en Latinoamérica todavía nos movemos entre la 3 y la 4G. En cuanto a la web, tenemos que la web 1.0 era estática, es decir, únicamente se podía consumir contenido de manera unidireccional, que la 2.0 entonces ya es colaborativa, social, permitiendo compartir información a través de las redes sociales y los dispositivos. Luego la 3.0, una web semántica que permite la búsqueda de contenido utilizando palabras clave. La web 4.0, que es ubicua,
mucho más predictiva, más inteligente, capaz de interactuar y responder rápidamente a las necesidades de los usuarios, y una web 5.0 sensorial que permite identificar las emociones a través de los dispositivos. Entonces vemos también que aquí en la región latinoamericana nos encontramos entre la 2.0 y la 3.0. Sin embargo, en otros países, en otras naciones, ya han avanzado a las otras, o en algunos aspectos o áreas de la industria, de la tecnología, ya están ubicados en otras. En relación a la sociedad, tenemos que se puede hablar de una evolución de, en primer lugar, la sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, sin que esto implique haber pasado de una a la otra, sino yo diría que coexisten, por lo menos aquí en la región latinoamericana. Posteriormente entonces se habla de una sociedad de aprendizaje, donde esta trasciende a los espacios formales de educación, entendiendo que todo espacio es propicio para aprender y que el aprendizaje implica en espacios formales e informales, pero también no solamente implica profesiones, sino que también implica oficio, implica arte, implica habilidades blandas, entre otros. Una sociedad digital del futuro y el concepto japonés denominado Sociedad 5.0, que plantea una sociedad súper inteligente que busca una economía y una tecnología que sea sustentable, sostenible y que no perjudique la existencia humana en ninguno de sus ámbitos, incluido el medio ambiente. De manera, entonces, como característica de esta sociedad que denominaríamos 3.0, que es la sociedad del aprendizaje, vemos que las relaciones entonces son creativas, complejas y teleológicas, que hay un orden que es intencionado y autoorganizado, que hay un cambio que es producto de una destrucción creativa, que hay una visión del mundo que es diseñada, una realidad que es contextual, un espacio que es globalizado. Ahora bien, frente a estos avances que hemos mencionado en cuanto a la industria, las telecomunicaciones, la web y la propia sociedad, entonces en el ámbito educativo, particularmente en la región latinoamericana y centroamericana, nos encontramos aún en el debate, aún en la transición de si es mejor la presencialidad o la virtualidad, y entonces ahora apenas tímidamente a raíz de la pandemia venimos hablando de una multimodalidad o una modalidad híbrida, pero que en realidad mantiene las mismas características, o por lo menos así se presentó la educación remota de emergencia. Unas características similares donde el docente preparaba un contenido, pero en vez de transmitirlo de manera presencial lo hacía de manera virtual. Sin embargo, bueno, digamos que la educación 2.0, que ya no es esa educación tradicional, presencial, magistral, de consumo de información, que tiene que ver con el aprendizaje en línea, muestra un avance o una apertura en cuanto a la comunicación entre el docente y el estudiante, porque hay una mayor interacción docente-estudiante entre los estudiantes, incluso por razón de la tecnología, el intercambio con docentes y estudiantes de otras universidades, como este espacio que tenemos aquí en este diplomado, que ustedes están en Panamá y nosotros estamos aquí en Venezuela y estamos conectados por el Meet. Que hay esa mayor interacción implica entonces la posibilidad de una colaboración. Luego se habla de una educación 3.0 con una realidad aumentada, donde el estudiante es el centro y es el investigador, el aula invertida y el diálogo. Una educación 4.0 donde un aprendizaje profundo y avanzado, la innovación, la co-creación y un carácter práctico. Y por último, una educación 5.0 personalizada y flexible que busca la resolución de problemas.
Ahora bien, ¿dónde nos ubicamos? Es parte de la reflexión que queremos llevar hoy. Estamos a nivel de sociedad, de la sociedad global. Yo diría que estamos en una sociedad que transiciona paralelamente, simultáneamente, coetáneamente de la 3.0 a la 4.0 y en algunos espacios ya ubicada en la 5.0, como por ejemplo esos hospitales que construyeron en China con robots para atender en la pandemia. Ajá. En cuanto a la industria, igualmente hay una transición entre la 3 y la 4, o una transición y una simultaneidad, porque como les decía, estas evoluciones o estas transiciones no son tajantes, no, ya pasamos por completo, no, sino que hay un momento en que se mantienen elementos y aspectos de una y en la otra. Pero a nivel de educación, que es el tema que nos ocupa, o parte del tema que nos ocupa, entonces todavía estamos entre la 1.0 y la 2.0. Algunas tímidamente, quizás algunos elementos de la 3.0, como el aula invertida. En la ciencia, entonces la 2.0 tiene como característica la compartición de información y colaboración a través de las tecnologías de red. Digamos que esto se mejoró o se incrementó un poco por el efecto de la pandemia. Y la 3.0 aspira a una trasciencia, es decir, una ciencia que se ocupa de otros problemas que la ciencia tradicional no atiende, una ciencia reguladora que tiene que ver con entonces cuál sea el impacto negativo que pueda tener la tecnología y otros aspectos. Una tecnociencia en donde la tecnología y la ciencia se unen para trabajar en conjunto para un fin común. Una ciencia posmoderna que se ocupa de elementos hasta ahora no conocidos, y una ciencia de los resultados, porque finalmente lo que se busca, lo que se quiere, lo que se persigue es una sociedad en donde sus ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Entonces emergen términos que tímidamente ahorita están comenzando a utilizarse, como la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, la ciencia emancipatoria. Sin embargo, frente a ese nuevo lenguaje y a esos nuevos parámetros, tenemos vamos a decir, el candado que cierra esa puerta, que son las características de las publicaciones académicas consideradas de calidad, consideradas reconocidas, como son los procesos de ascenso dentro de los ámbitos académicos, como es el proceso de evaluación que tienen estos sistemas de acreditación, ¿verdad? Más adelante voy a mencionar algo acerca de eso. Pero en todo caso, pues, estos elementos que menciono, que quizás no lo estoy mencionando en un orden estricto, son elementos para la reflexión, en función de el título que nos habla de una investigación 2.0. Entonces aquí, hablando de investigación, las características principal de una investigación denominada 2.0 es el empleo de técnicas tradicionales en el mundo online, ¿verdad? Lo cual va a garantizar evidentemente una colaboración mayor de otras latitudes. Como ejemplo, este diplomado que se está dictando en la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, pero con la participación de docentes de otras latitudes, a través de el convenio con CESPE y por intermedio del doctor Carlos Vitre. Entonces, en el modelo actual de investigación, la investigación se realiza en privado y es posterior a que ya existen los resultados, entregada a revistas para la comunicación de estos resultados, en donde son revisadas por pares y editores, para posteriormente entonces ser publicada, y es allí donde es conocida.
Sin embargo, el modelo emergente, el modelo que se aspira, el modelo que guarda relación con la ciencia abierta, es que los datos de la investigación se han compartido desde el inicio, desde la primera etapa del descubrimiento, del surgimiento de la idea acerca de lo que se quiere investigar y cómo se quiere investigar, en donde haya una colaboración de los científicos que van leyendo estos avances a través del uso de las tecnologías y en donde los hallazgos son diseminados en línea y son, vamos a decir, validados o contrastados precisamente a través de esta interacción. Entonces, frente a esto, vamos a decir, el instrumento o la vía tradicional para que la investigación sea visibilizada son las revistas. Entonces, estas revistas científicas denominadas 2.0 tienen como característica que incorporan en su versión electrónica elementos tecnológicos originales mediante una política que fomente la participación e interacción entre lectores, autores y equipo editorial de forma abierta. Sin embargo, los que tenemos oportunidad de trabajar o de tener alguna participación en revistas, bien sea como articulistas, revisores, editores, parte del comité editorial, sabemos que los criterios de las indexadoras para adherir a estas revistas, los criterios de calidad, poco tienen que ver con esta tendencia emergente, puesto que hay una rigidez en cuanto a quiénes pueden investigar, quiénes pueden publicar, cuáles son las características de esa publicación, que no puede ser enviada a varias revistas, que no pueden ser publicados los resultados antes. Esa figura del preprint en muchas bases de datos indexadoras está vetada porque dice que eso equivale a una doble publicación o una publicación adelantada ante la revisión de los pares. Entonces, bueno, aunque el tema per se no son las revistas forman parte de la investigación educativa porque es la manera como se visibiliza, y entonces por eso lo traigo a colación. Insisto, todo esto es simple y llanamente un aspecto introductorio de elementos para la reflexión, para la discusión, que posteriormente a culminar esta disertación, pues le daremos el derecho de palabra para conocer entonces, bueno, cuál es su opinión al respecto. Bueno, en función de esto, hago una revisión en internet de cómo está la investigación educativa, cómo está la educación superior en Panamá. Y me consigo datos del Banco Interamericano de Desarrollo del 2017 y datos de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2019. Quisiera haber encontrado datos del 2022 como tal, debido a que la pandemia es un parteaguas en todos los aspectos, pero sin embargo, pues estos datos no creo que hayan cambiado mucho para la fecha. ¿Qué señalan estos entes? Que en Panamá hay poca inversión en la investigación y desarrollo. Hablan de un 0,16% del Producto Internacional, del Producto Interno Bruto, que hay insuficiente cantidad de académicos con doctorado, que pocos de estos docentes son de dedicación exclusiva y por ende entonces únicamente ejercen la docencia y no la investigación ni la extensión, que hay escasas publicaciones científicas. De hecho, ellos mencionan algunas universidades que por el renombre y la categoría deberían publicar más y no lo hacen, pero no las quise mencionar, que recientemente en el 2022 fue creado un Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, que es, si se quiere, el mayor avance que se ha evidenciado en el ámbito investigativo en Panamá en los últimos tiempos. Que a nivel de la educación superior se requiere mayor flexibilidad del currículum,
lo consideran estos resultados de estas investigaciones muy rígidos, cargado de demasiadas materias que quizás no consideran relevantes para el ejercicio de la vida laboral, por lo que los resultados arrojan más adelante, donde dicen que el currículum debe prestar y atender más a competencias digitales y habilidades blandas. De hecho, hay datos que señalan que Panamá fue uno de los países que durante más tiempo estuvo sin clase durante la pandemia, alegando pues que no tenían, que la brecha digital, la brecha tecnológica, que se establezcan más oportunidades desde el inicio de la carrera hasta su culminación para la práctica, pasantías y proyectos aplicados al mundo real, que se observa un crecimiento exponencial del número de universidades, pero con mucha heterogeneidad, lo que deja en entredicho la calidad, ¿verdad? Dice que hay diversidad en la calidad, no todas están en el mismo nivel. Que hay muchos egresados que no están alineados con las demandas del mercado laboral. Entonces se gradúan, pero no ejercen la profesión porque no consiguen campo de trabajo. Esto motivado a que, según estas estadísticas, según estos datos, el trabajo más frecuente en Panamá tiene que ver con la construcción, y evidentemente pues este es un trabajo más hacia lo manual y no hacia lo intelectual, es decir, no está dentro de los currículos que ofertan las universidades, y que el elemento de la inmigración ha afectado, puesto que muchos trabajadores extranjeros están ocupando altos puestos que podrían ser para los locales. Ahora bien, sin ánimo de desviarnos del tema que nos ocupa, ahí también habría que hacer una reflexión en cuanto a la educación que ofrece Panamá, porque si es un concurso o si es una oferta abierta donde se entrevistan a varios y escogen al extranjero, es porque están considerando que está mejor preparado o capacitado para ese puesto. En todo caso, la recomendación que hace la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es a revisar las carreras, a revisar los currículums de manera de poder alinearlo a lo que la educación demandará del mercado laboral en el futuro, diseñando carreras de innovación y tecnología, adaptando los currículums y las profesiones a las expectativas, a las necesidades del mundo laboral, del mercado de los panameños y por supuesto de estos estudiantes, de estos que están haciendo carreras. De manera pues que, bueno, ustedes cuando tengan su derecho de palabra y participación nos dirán si esto sigue siendo así, si ha variado, si cuál es su experiencia, pero todos estos elementos que hasta ahora yo he mencionado nos llaman a la reflexión acerca del tema que nos ocupa hoy, y visto que la actividad evaluativa que ustedes tienen es escribir un capítulo de libro, entonces allí también podrían hacer sus aportes y sus consideraciones con respecto a estos tópicos que el día de hoy estamos tocando. Entonces tenemos que la investigación educativa, de acuerdo a los autores, es un proceso dialéctico de construcción de conocimiento científico acerca de la realidad educativa, y que dirige su atención hacia la comprensión de la propia práctica pedagógica como recurso para su transformación en función de la calidad de los procesos educativos. Representa el conjunto de prácticas sociales que tienen lugar en contextos sociohistóricos y marcos políticos e institucionales que la condicionan y que dibujan los perfiles específicos. Se caracteriza por ser un campo en tensión atravesado por criterios y procedimientos del ámbito de la investigación científica, pero también por las demandas de las políticas públicas de los actores del sistema educativo. Aspira a la aproximación a las realidades educativas y comunitarias concretas desde la reflexión educativa con un sentido social que permita la utilización
de un modelo que conlleve a la construcción de redes, de alianzas de solidaridad en la que los participantes sean actores constructores del conocimiento de su propia realidad, con base a problemas significativos a partir de los cuales planteen estrategias de acción viables para contribuir a transformar la sociedad de la que forman parte. En este contexto, una investigación educativa 2.0 implica la compartición de información y colaboración a través de tecnologías de redes, compartimiento de hallazgos, teoría, apertura y transparencia con respecto a las producciones científicas, ideas de investigación y soluciones parciales, cambio en el status quo de la publicación científica y la inclusión de los no científicos, es decir, de la comunidad, de la sociedad, de los otros actores con los que interactúa el ámbito académico, en este caso el ámbito universitario. Desafortunadamente, la realidad evidencia que ha habido lentitud para acoger estos métodos de colaboración y algunos docentes y algunos investigadores, inclusive estudiantes, se muestran inhibidos en la adopción de herramientas en línea, siendo que una investigación 2.0, como ya lo he señalado, implica mejorar la aplicabilidad a través de el uso de las herramientas online, que tengo entendido que las van a ver en el módulo que sigue, herramientas tecnológicas para la investigación, permitiendo entonces la creación de nuevos espacios virtuales de investigación y de co-creación a través de comunidades online, lo cual garantiza la obtención de datos fiables en menor tiempo, con menor costo y acceso a información en el lugar in situ donde ésta se genera. La investigación educativa y los modelos antes señalados guardan estrecha relación con la temática que hoy nos reúne, que es el tránsito de la investigación educativa disciplinar a la transdisciplinaria y en redes. Al hablar de disciplinariedad, nos referimos a una disciplina, a su especificidad, sus límites, su objeto de estudio, sus métodos, técnicas y características únicas que comparten los miembros que la conforman. Para Magnif, disciplinariedad es monodisciplina, que representa especialización en aislamiento. Especialización que en nuestras universidades se traduce en la estructura tradicional de áreas o facultades, departamentos, coordinaciones, estructuradas en función de las diversas áreas de conocimiento y las disciplinas que le son afines. Implica también autonomía disciplinaria, que nos lleva a la competencia por los recursos de investigación, que generalmente guarda relación con las necesidades del contexto y cuya asignación dependerá de los recursos que dispone el Estado o las instituciones privadas en apoyo a determinadas disciplinas, y que conlleva, por supuesto, dichas investigaciones al fortalecimiento del prestigio académico. Ahora bien, las nuevas tendencias paradigmáticas y modos de pensar la realidad nos invitan a salir de la comodidad de las reglas establecidas, a traspasar los límites metodológicos y ver la pluralidad como fortaleza en la investigación de los fenómenos que son por naturaleza holísticos, sistémicos, multicausales, multireferenciales, en constante cambio y transformación. Surge en este contexto el enfoque transdisciplinario en las distintas áreas del saber y por ende en la investigación. Desde esta perspectiva,
La emergencia de los nuevos tiempos nos rebasa, nos supera. Someter la realidad a su comprensión desde la mirada disciplinaria ya no basta. La propia realidad nos invita a mirarla a la luz de una nueva concepción ontológica, sistémica, integral, multidimensional y, por qué no, transcompleja. Al respecto, Nicolescu, en la Carta de la Transdisciplinariedad, nos señala algunas pautas fundamentales de este enfoque, señalando que su objetivo nos lleva a abrir todas las disciplinas a que compartan y observen más allá de estas. Implica la trascendencia de los límites del conocimiento y la perspectiva de las disciplinas son integradas, lo que conlleva a un conocimiento superior emergente y en constante construcción. La integración de las múltiples perspectivas de las diferentes disciplinas son fundamentales en el enfoque transdisciplinario. Este es multireferencial y multidimensional, en donde se aceptan diferentes niveles de realidad regidos por diferentes lógicas. Esto presupone una racionalidad abierta que permita el diálogo entre las diferentes disciplinas para la construcción del conocimiento. En el texto colectivo Ejes Transversales de la Investigación Transcompleja de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, Silva, Estela, Chavino y Saa nos señalan: la transdisciplinariedad demanda un proceso de autoformación orientado a reconocer la complejidad que existe en cada contexto y que además supera los límites del conocimiento disciplinario. Siguiendo con la transdisciplinariedad, el conocimiento se produce cuando valoramos los fenómenos con una mirada amplia. La transdisciplinariedad invita a ver más allá de las disciplinas, se nutre de las mismas. Para ello, se sustenta en los tres pilares de la transdisciplinariedad, que son los niveles de realidad, la lógica del tercero incluido y la complejidad. De acuerdo a la Carta de la Transdisciplinariedad, Nicolescu nos habla sobre estos niveles de realidad que implican diferentes lógicas. El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad regidos por diferentes lógicas es inherente a la actitud transdisciplinaria. Toda tentativa de reducir la realidad a un solo nivel, regido por una sola y única lógica, no se sitúa en el campo transdisciplinario. Por otra parte, en cuanto al tercero incluido, nos habla sobre los diferentes niveles de realidad que inducen a una estructura abierta en la cual existe una relación entre uno y otros niveles, como una permanente potencialidad para la evolución del conocimiento. Finalmente, la complejidad nos lleva a ver la realidad desde una mirada compleja, a asumir la realidad como compleja y por ende intervenirla implica un trabajo transdisciplinario. Por otra parte, nos señala unas características fundamentales de la transdisciplinariedad, como son el rigor. Ese rigor está relacionado con la búsqueda exhaustiva para generar la adecuada argumentación, que toma en cuenta todas las visiones, todas las cuestiones, para protegernos de alguna manera sobre las posibles desviaciones en nuestras argumentaciones.
Por otra parte, implica apertura. Apertura a lo desconocido, a lo inesperado, a lo imprevisible. Apertura a la serendipia. A veces iniciamos una investigación y ya tenemos en mente lo que será el resultado. Y en esa aventura investigativa debemos permitirnos tener la apertura a que emerjan cuestiones imprevistas que nos señalen caminos distintos a seguir en nuestra búsqueda, en nuestra argumentación. Finalmente, la tolerancia. La tolerancia y el reconocimiento del derecho a las ideas y verdades contrarias a las nuestras. Sin tolerancia, en un equipo transdisciplinario, no podrá haber una verdadera integración, complementariedad y un verdadero trabajo transdisciplinario. En este orden de ideas, una investigación transdisciplinaria parte del presupuesto que la propia complejidad del mundo en que vivimos nos obliga a valorar los fenómenos de manera interconectada, tal como ellos se encuentran interconectados, ya que las actuales situaciones físicas, biológicas, sociales y psicológicas actúan e interactúan recíprocamente, de modo que la descripción del mundo y de los fenómenos actuales exige una nueva perspectiva más amplia, capaz de interpretar la realidad actual. De manera pues que el objetivo de la investigación transdisciplinaria no es otro que el de superar la división y fragmentación de cada una de las diferentes especialidades, las cuales se muestran incapaces por sí solas de comprender la multiplicidad de nexos y conexiones que distinguen y caracterizan al mundo actual. En la investigación transdisciplinar, los saberes de campos dispares se integran en una visión de conjunto que permite obtener una unidad de conocimiento global para dar respuesta a nuevas problemáticas. Se trata pues de una estrategia de investigación integradora que busca la comprensión de nuevos conocimientos a partir del diálogo de diversas disciplinas, que entiende la realidad como un todo y la analiza desde esa perspectiva completa, en vez de abordar por separado cada una de las distintas partes que la componen. De esta manera, la visión de la investigación transdisciplinaria es transversal y va más allá de las especialidades que la forman, buscando alcanzar una integración, una unidad en el conocimiento. Interesada en la dinámica que se engendra por la acción simultánea de varios niveles de la realidad, cuyo descubrimiento necesariamente pasa por el conocimiento disciplinario. De modo tal que la investigación disciplinaria se nutre, se aclara y fecunda por medio del conocimiento transdisciplinario, en el entendido que la investigación disciplinaria y transdisciplinaria no son antagónicas, sino más bien complementarias, y que estas dos son dos de las flechas de las cuatro que conforman el arco del conocimiento. Significa entonces apostar por la refundación de nuevos saberes científicos provenientes de campos disciplinares dispares, para explorar nuevas perspectivas epistemológicas en la construcción del conocimiento, pero también para asomar nuevas interrogantes en el campo de la ciencia. Particularmente en el campo de la educación, el modelo tradicional de aprendizaje basado en la transmisión de conocimiento de cada asignatura por separado, en el que las disciplinas nunca o casi nunca se complementan y cada una ofrece una versión particular de la realidad que jamás llega a ser completa. Por otro lado, a nivel de educación superior, se apunta más bien por lo contrario, una hiperespecialización
en la que el individuo sepa mucho sobre un solo tema, sin importar demasiado el resto de los conocimientos y su entorno. Frente a este panorama, el abordaje transdisciplinar busca articular y unir los distintos saberes, permitiendo una visión global e integradora de la realidad. Su objetivo es alcanzar una mirada de conjunto que posibilite estudiar las conexiones y relaciones entre las distintas materias vistas como un todo, para mejorar la comprensión del mundo, abriendo las puertas a nuevos escenarios de innovación didáctica en los que se estimulan las potencialidades de los estudiantes y se les prepare de una mejor forma para la vida, para el mercado laboral, para la realidad que descubrirán y valorarán y transformarán en el futuro. Esto es particularmente importante frente al panorama que les mostré al principio, de cómo va evolucionando por una parte la industria, la tecnología, la web, la sociedad, y cómo con preocupación vemos que la educación y la investigación en el ámbito educativo están quedándose rezagadas. Quise citar aquí dos pensamientos que, aunque ajenos, los suscribo y representan o sintetizan todos estos aspectos que hemos estado conversando. Torres 2011 señala que cada área del conocimiento aporta un fragmento. Es decir, como una palabra tiene un significado, una función, pero no es suficiente para llenar las líneas del conocimiento, pues se necesitan que todas las áreas jueguen entre sí, se comuniquen y entren en una consecución rítmica, en un equilibrio que vaya mostrando cada parte de aquello que queremos conocer. Por su parte, MAS 2021 señala que la crisis ambiental, incluida la pandemia del COVID, de proporciones globales, ha evidenciado una realidad humana, biofísica, integrada y compleja, con la que no solamente interactuamos, sino que somos parte integral y dependemos. De modo de que nuestro modo de vida actual es insustentable, por lo que el llamado urgente es a modificarlo. Y el llamado no es para algunos, es para todos. Y la fuente de inteligencia para la solución del problema no es otra que la ciencia y la investigación transdisciplinaria, que implica una co-construcción del conocimiento y aprendizaje mutuo entre científicos y los demás sectores de la sociedad. De modo que una investigación educativa 2.0 transdisciplinaria debe estar presente el diálogo, la colaboración, la integración, la participación, la práctica, la comunicación, diversas disciplinas, distintas áreas de conocimiento, interactuar con otras latitudes, con las mismas inquietudes, para la fertilización de nuestra propia perspectiva regional, local, nacional, nuestra americana, emancipatoria, decolonial. De allí que la necesidad urgente, emergente, es abordar la investigación universitaria, la investigación educativa universitaria desde la transdisciplinariedad, a los fines de generar refundaciones teóricas conceptuales que enriquezcan la praxis del docente en el contexto de la educación universitaria no 2.0, sino del futuro, la que se aspira, la que se quiere, se desea y se necesita. Ese esfuerzo indagatorio e intelectual que persigue la investigación transdisciplinaria nos lleva hacia el otro elemento que queremos considerar el día de hoy, que es la investigación en redes. Esa investigación en redes permite un trabajo colaborativo, la creación de un conocimiento social,
la democratización del conocimiento, un trabajo conjunto y de ayuda mutua, el uso de herramientas de interacción abiertas que hoy disponemos a través de nuestras tecnologías y por supuesto del compromiso de sus miembros en la formación continua. Estas redes pueden ser diversas, nacionales o internacionales, formales e informales, por áreas de conocimiento en el que trabaja la red, dependiendo de las actividades que se realizan, el tipo de financiación, el tipo de instituciones de los participantes, entre otros elementos. Ahora bien, en cuanto a lo que son experiencias de investigación transdisciplinaria, no solamente en Venezuela, sino en la región, un paneo realizado nos permite dar cuenta que no se disponen de estudios sistemáticos que permitan verdaderamente aseverar en qué estatus o qué nivel estamos con relación a eso. Sin embargo, sí hay algunas instituciones, organizaciones, asociaciones, algunos libros, artículos que nos dan cuenta de que hay una imbricación de la tecnología en el desarrollo de la investigación educativa en la región y que está buscando fortalecerse y promover desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de este acercamiento de las disciplinas que propende a desarrollar y a consolidar una verdadera investigación transdisciplinaria. En este orden de ideas y en relación a lo que venía planteando la doctora Rosana, tenemos la Red Clara, que es un espacio latinoamericano de colaboración y desarrollo para la educación, la ciencia y la innovación. Esta red actualmente a su vez está conformada por una red de Brasil, una de Colombia, una de Costa Rica, de Chile, de Ecuador, de Guatemala, de México, de Nicaragua, de Uruguay y de Honduras. Y una red de repositorios de acceso abierto a la ciencia denominado La Referencia. Por otra parte, encontramos a la red ALA, que se autodenomina un espacio transdisciplinario que promueve la reflexión de un nuevo pensamiento científico, articulado a los grandes retos y desafíos de un mundo global en acelerado proceso de transformación a partir de la formación de sinergias académicas y científicas que aborden acciones de colaboración, integración y cooperación profesional e institucional. Acá en Venezuela tenemos a GIFET, un grupo de investigadores venezolanos pertenecientes a distintas áreas del quehacer científico y cultural que han asumido los nuevos desafíos para la generación y gestión de conocimiento que representan las múltiples y complejas realidades sociales presentes en el siglo XXI. Y este grupo tiene a su vez una revista transdisciplinaria denominada Petroglifo. Por otra parte, encontramos a la Academia de Estudios Transdisciplinarios, quien plantea que fomenta una enseñanza de investigación y actividades de servicio que tienen como objetivo resolver problemas complejos que desafían los límites de las disciplinas tradicionales. Una academia transdisciplinaria que plantea que reúne diversas perspectivas de diferentes disciplinas académicas y colaboradores no académicos de las comunidades indígenas, locales, administradores de recursos, para co-crear objetivos de investigación para una comprensión holística de los problemas y el desarrollo de soluciones novedosas.
Todo esto en el marco de lo que le señalaba a la doctora Rosana de la importancia y el beneficio de las investigaciones en redes, más aún propicias por la tecnología que permite y garantiza el compartir, el interactuar, la intervención, no solamente de distintas disciplinas, sino de distintas latitudes. Insisto que ejemplo de esto es este diplomado de universitología y otras experiencias que tenemos con CESPE que seguidamente voy a mencionar. La Multiversidad Mundo Real Edgar Morin también tiene un diplomado en metodología de investigación transdisciplinar. Esto lo menciono como experiencias de avance o de evidencia del desarrollo, la puesta en práctica de la investigación transdisciplinaria en la región. Particularmente en Venezuela tenemos el nodo ITC, que pertenece a la red Incomplex, Red Internacional sobre Problemas, Pensamiento y Sistemas Complejos, y que está afiliada y patrocinada por la Universidad Bicentenaria de Aragua, la cual promueve la complementariedad de aportes de diferentes tipos de ciencias, disciplinas, teorías y métodos, desde relaciones dialógicas y dialécticas entre los múltiples actores. Como evidencia de su trabajo, de esta red ya se han publicado 10 libros, 2 números de la primera revista que ha sacado, de la revista ITC, y múltiples eventos nacionales e internacionales. Específicamente en cuanto a CESPE, que es una red académica internacional con más de 270 miembros que agrupa importantes académicos de las ciencias sociales con énfasis en las ciencias pedagógicas y la educación, representada por países mediante presidencias juntas que ya abarcan 23: Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, México, Chile, Brasil, Estados Unidos, El Salvador, Argentina, Perú, Honduras, Bolivia, Paraguay, Italia, Portugal, España, Guinea Ecuatorial, Angola, Kazajstán, Finlandia y por supuesto Panamá. Desde aquí, particularmente desde Venezuela, aparte de los proyectos macros que tiene CESPE y de las diferentes presidencias juntas, aquí particularmente en Venezuela ya hemos podido producir 2 libros colectivos, 2 números de la revista Revecte y 4 números del periódico digital Prensa Horizonte. Además de eso contamos con 3 páginas web: la página web de CESPE Venezuela, la página web de la revista y la página web del periódico, donde se visibilizan todas estas actividades colaborativas, transdisciplinarias, de investigación y de producción intelectual. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de trabajar en redes? Aquí les dejo algunas ideas planteadas por Jiménez en una investigación en el cual nos señala que entre los beneficios de trabajar en redes se encuentran la fluidez de las ideas. Permiten a los investigadores de todo el mundo relacionarse e interactuar e intercambiar información. Consolida lazos entre universidades, instituciones educativas o de investigación. Permite establecer redes de contactos con otros especialistas. Formar parte de un grupo de investigadores con perfil similar al nuestro. Nos permite acceder a información actualizada. Genera espacios para la publicación de contenidos académicos y científicos y obtener mayor difusión, visibilidad e impacto de los productos académicos. En consonancia con esto y desde mi perspectiva,
pues trabajar en red nos enriquece. No hay desperdicio, todo esfuerzo genera reflexión, genera aportes, nos permite en el encuentro con el otro ver las cosas, los fenómenos desde diferentes perspectivas. Nos permite validar nuestro propio saber. Nos permite generar iniciativas en proyectos, investigaciones, en productos académicos, artículos, ensayos, textos. Nos permite el encuentro con personas de todas las latitudes, con necesidades o con intereses parecidos a los nuestros. Nos permite una mirada amplia. Nos permite el trabajo en equipo. Por supuesto, nos permite el fomento de la tolerancia y el respeto a la diversidad y la pluralidad. Partiendo de lo antes señalado, hablaremos de la red de investigadores de la transcomplejidad como ejemplo de esa investigación y de ese trabajo en redes. En esta cronología que he esquematizado para ustedes, una supersíntesis, por decirlo así, se resumen 19 años de trabajo y de proyectos dirigidos a la consolidación y posicionamiento de esta forma de pensar e investigar que se abre camino en la consolidación de proyectos que al inicio contaban con pocos aliados, pero que hoy constituye una referencia local, nacional e internacional que con el apoyo de diversas instituciones educativas, como la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad Tecnológica del Centro y otras instituciones dentro y fuera de sus fronteras, y la constancia indiscutible de su directiva e investigadores miembros, se traduce con paso firme a su fortalecimiento a nivel internacional. Este breve recorrido lo iniciamos en el año 2003, cuando en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en el marco de una experiencia de investigación-reflexión en el postdoctorado en Ciencias de la Educación, se discute acerca de las temáticas de la complejidad y la transdisciplinariedad. Y como producto final se publica el texto colectivo Cosmovisiones de la Educación en el contexto de la transcomplejidad, que finalmente se publica en el año 2005. A partir de allí empieza un trabajo arduo de indagación y formación y consolidación de esta forma de pensamiento. En el año 2006, a través de un curso de formación investigativa, también en la Universidad Bicentenaria de Aragua, se postuló un enfoque de investigación al que se denominó el enfoque integrador transcomplejo. En el año 2010 se publica el libro colectivo titulado La investigación transcompleja, de la disimplicidad a la transdisciplinariedad. En este texto se profundizó en la epistemología y la praxeología del enfoque integrador transcomplejo, así como en el lenguaje propio de esta postura investigativa. En el año 2013, porque en estos años anteriores nos aglutinamos los miembros investigadores interesados en esta forma de pensar de una manera informal, pero es en el año 2013 cuando formalmente se consolida
o se crea la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Ese mismo año, la red publica una producción académica titulada Transperspectivas epistemológicas, educación, ciencia y tecnología. Y a lo largo de los años 2013, 2015, se publican La trama teórica transcompleja hacia la inmanencia trascendente, Investigación, una visión transcompleja, la transcomplejidad en la formación de investigadores en el año 2015. Siguiendo con este crecimiento y fortalecimiento de la red, en el año 2019 se crea el Fondo Editorial Reddit, FERREDIT. Y a partir de allí, muchas de nuestras publicaciones son editadas a través de este fondo. Del 2019 hasta nuestra fecha son muchos los textos. Tenemos más de 36 obras colectivas, más de 16 libros individuales y por supuesto la participación en congresos, seminarios, jornadas y la apertura de con el convenio de la UNITEC, de la formación de nuestros doctores en diversos postdoctorados. Entre algunos de los otros libros tenemos en el año 2017 Los ejes transversales de la investigación transcompleja, Caminos transcomplejos, un encuentro transdisciplinar en el año 2019, El umbral de las transciencias sociales, un debate necesario desde la transcomplejidad en el 2020, y en el año 2021, Cómo hacer una investigación transcompleja, de la doctora Crisálida Villegas y mi persona. Siguiendo esta cronología de eventos, nos consolidamos o se consolida la revista electrónica Miradas Transcomplejas, saliendo su primer volumen en el año 2021 y ya contamos con el volumen 2, número 1 del año 2022. Y finalmente, producto del postdoctorado en filosofía de nuestra red, surge la idea de la revista en filosofía, que finalmente en el año 2022 ya cuenta con su primer volumen y que es denominada Peri a Peirón. Y como podemos ver, serán muchos otros los proyectos que este maravilloso equipo, con un trabajo incansable bajo la premisa de la complementariedad, el respeto, la solidaridad y el trabajo del equipo, seguiremos en este esfuerzo constante en el desarrollo de nuevos proyectos, investigaciones y material divulgativo para el público en general y los miembros de nuestra comunidad académica. Finalmente, la investigación educativa, todas estas nuevas formas de pensamiento, el trabajo transdisciplinario y en red, nos muestra una forma de acercarnos a las realidades. Yo quise traerles un ejemplo, por decir así, que creo que nos ha afectado a todos en mayor o menor proporción, pero que definitivamente ha afectado a toda la población sin distinción
de, de credo, de raza, de ideologías, de niveles educativos o mayor o menor desarrollo económico. No hay mejor ejemplo de la necesidad de los abordajes transdisciplinarios y en redes que lo vivido con la pandemia del COVID-19 en todo el planeta. La realidad se tornó en un abrir y cerrar de ojos, en una vuelta atrás a tiempos de cuarentena, incertidumbre en los científicos y en la población en general, caos generalizado ante un fenómeno que quizás pensamos no volveríamos a vivir y que demostró la fragilidad del conocimiento, del funcionamiento de las instituciones dedicadas a la salud, la debilidad de las prácticas sanitarias de la población, la influencia de las desigualdades sociales de los países para el acceso a la vacunación y a la atención, entre muchísimas aristas que pudiéramos resaltar el día de hoy. Y que por supuesto en el momento del compartir podemos añadir. ¿Y cuál fue la estrategia? Si pudiéramos decir que hubo alguna estrategia que finalmente empezó a dar luz a la dramática situación que todavía está presente. Pues la realidad nos obligó al trabajo en equipo, al esfuerzo conjunto, a la solidaridad y apoyo de científicos de diferentes nacionalidades, al trabajo de los sanitarios y apoyo de médicos, enfermeras, bioanalistas, farmacéuticas, entre muchísimos otros, que tuvieron que compartir estas experiencias y poner a prueba los conocimientos y las incertidumbres que le generó la situación en general. El trabajo importante de ese personal esencial de limpieza, de desinfección, a veces olvidados en nuestros centros de salud, en nuestras comunidades, en nuestros barrios. El apoyo indiscutible de los militares en mayor o menor proporción dependiendo del contexto del que estamos hablando. Las transformaciones que se generaron en materia educativa en virtud de la cuarentena obligatoria a la que estábamos sometidos y la necesidad de que los niños y los estudiantes en general pudieran seguir en una mediana normalidad. El papel fundamental de los cuerpos de seguridad del Estado, policías, bomberos, el protagonista o el protagonismo de la industria y la tecnología para buscar soluciones tanto para los sanitarios como para la población en general, mascarillas, equipo especializado, incluso el rastreo a través de drones de algunas zonas. Y por supuesto, la población en general que tenía que hacer un esfuerzo adicional para combatir desde cada espacio, compartiendo experiencia y conocimientos que dieron origen a diversas estrategias de prevención, de protección específica y de atención a los enfermos. Es indiscutible que no podemos ver ningún fenómeno desde una única mirada. Necesitamos la complementariedad de visiones. Necesitamos ver nuestras realidades complejas a través de un enfoque transdisciplinario, de investigaciones transdisciplinarias, de investigaciones que aborden las temáticas desde múltiples perspectivas.